Entonces les voy a compartir el PowerPoint. Vamos a continuar con la clase que estábamos haciendo el miércoles pasado sobre el trabajo. Bueno, habíamos dejado en esta filmina. Bueno, ¿se acuerdan? La expresión más general para el trabajo de una fuerza, la expresión más general para el trabajo era el trabajo para una fuerza variable, ¿no es cierto? Y el trabajo para una fuerza variable se calculaba como el área bajo la curva o bajo la función de la fuerza aplicada en la dirección X en función del desplazamiento, ¿no es cierto? Entonces, para calcular el trabajo cuando se realiza una fuerza variable, tengo que calcular el área de esta función. El área bajo la curva de esta función. Que muchas veces que me la van a dar, digamos, si me dan la fuerza variable, me dan el tipo de área de que se trata. Porque todavía no sabemos calcular integrales, ¿no es cierto? Si supiéramos calcular integrales y me dan la función, entonces para calcular el trabajo deberíamos calcular la integral que justamente corresponde al área bajo la curva, ¿no? De eso se trataba la definición más general de trabajo. Cuando la fuerza era constante, ¿sí? Entonces esto se transforma en fuerza por desplazamiento, en componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento multiplicado por el desplazamiento. ¿Bien? Bueno, ¿qué pasó? Bueno, perdón. Compartir, compartir. No quiere destrabarse el PowerPoint. Vamos a ver. Vamos a compartir pantalla. Bien. Entonces, habíamos visto esto, el trabajo de una fuerza variable. Ejemplos del cálculo del trabajo de una fuerza. Bien. Calculemos el trabajo entonces para una fuerza constante. Bien. En el siguiente caso, cuando estamos levantando un cuerpo, ¿sí? Que sube desde una altura H inicial, si tenemos un cuerpo, lo vamos a levantar a partir de una altura, bueno, que no dibujé acá la altura, ya lo vamos a dibujar en el siguiente paso. Estamos a una altura inicial y lo vamos a levantar el cuerpo, perdón, lo hemos tirado, lo hemos lanzado, hemos hecho un tiro vertical, ¿no es cierto? Lo hemos lanzado hacia arriba del cuerpo, entonces el cuerpo viaja hacia arriba, por eso pongo la velocidad. Entonces en ese viaje hacia arriba le vamos a calcular el trabajo que realiza la fuerza de gravedad para desplazar, o cuando se va desplazando el cuerpo desde una altura h inicial hasta una altura h final, ¿no es cierto? Entonces, la situación es que arrojamos hacia arriba este cuerpo y vamos a calcular el trabajo realizado por la fuerza de gravedad en desplazarlo, en el desplazamiento desde una altura h inicial hasta una h final, ¿de acuerdo? Como la fuerza de gravedad es una fuerza constante, entonces el trabajo se calcula como fuerza producto escalar con el desplazamiento, que esto es lo mismo que decir la fuerza en la dirección del desplazamiento multiplicada por el desplazamiento, ¿cierto? Bueno, acá están los datos que faltaban. Desde la altura inicial, desde una altura inicial hasta una altura final, va viajando el cuerpo y calculamos el trabajo de la fuerza en el trayecto de la fuerza de gravedad, o sea, el peso, en el trayecto desde esta altura inicial hasta esta altura final. Acá les pongo entonces cuánto vale el desplazamiento.
Si el eje Y lo ponemos apuntando hacia arriba de esta manera, entonces el desplazamiento es h final menos h inicial multiplicado, o en la dirección Y, multiplicado por el versor J o el versor Y, que me está indicando que este vector está apuntando verticalmente hacia arriba, ¿no es cierto? El peso, la fuerza, digamos, la fuerza que está actuando, es la fuerza peso, y apunta hacia abajo, entonces es menos masa por gravedad por la dirección Y, es decir, por el inversor. Entonces, el trabajo realizado lo expreso como el vector fuerza, este que es el peso, multiplicado por el desplazamiento, multiplicado escalarmente por el desplazamiento. Y el producto escalar de dos vectores paralelos y en sentido opuesto, me da negativo. Así que este es el producto escalar de los dos vectores y me queda m por g por h final menos h inicial. Ese es el trabajo realizado por la fuerza peso a medida que el cuerpo asciende, ¿no es cierto? Menos mg por h final menos h inicial. O sea, donde h final menos h inicial es la distancia recorrida, ¿no es cierto? H final pueden ponerle h o distancia recorrida en el eje Y. ¿Bien? Es el trabajo realizado por la fuerza constante peso, o la fuerza de gravedad que es constante. Ahora vamos a ver otro ejemplo de trabajo, pero el de una fuerza variable. Y una fuerza variable conocida es la fuerza del resorte. Veamos, ustedes más o menos tienen idea de lo que se trata un resorte. Entonces, ¿cómo es la fuerza que realiza este resorte? Primero pongamos el grafiquito, el mismo dibujito que muestra el CERVE. Fíjense, el resorte, en su estado natural, sin estar estirado ni comprimido, tiene una longitud natural L que no ponemos acá en el dibujito. ¿Por qué? Porque tomamos la coordenada X igual a 0 cuando el resorte no está ni estirado ni comprimido. Ahora bien, cuando el resorte se estira, ¿qué pasa? La distancia X, la posición del cuerpo, que es la X, es positiva. Y para una posición positiva del cuerpo, la fuerza del resorte, el resorte lo tira hacia el lado negativo, ¿no es cierto? Es decir, que para una posición positiva, la fuerza es negativa. Y a la inversa, cuando comprimimos el resorte, la distancia es negativa, o la posición es negativa, y la fuerza que realiza el resorte es positiva, apunta hacia el lado positivo de la X, ¿no? O sea que siempre la fuerza del resorte es opuesta al signo, tiene el signo opuesto que el desplazamiento. Fs es la fuerza del resorte, la S es por string, y está bueno no ponerle la R porque la fuerza sub R se puede confundir con la de roce, entonces vamos a continuar con la S para la fuerza del resorte. Bueno, entonces, ¿de qué manera podemos definirla a la fuerza que hace el resorte? Si es siempre opuesta al desplazamiento, y además tiene que ver con el desplazamiento, porque a medida que se estira más el resorte, mayor va a ser la fuerza que realice. Casi se corta la luz. Mayor va a ser la fuerza que realice el resorte, mientras más estirado está. Y además, el resorte puede ser más duro, como los resortes que tienen los autos, ¿sí? Los espirales que tienen la rueda de los autos, ese es un resorte bien duro, o bien un resortito de los que salen, de los que se pueden comprar en una librería, los resortitos que forman parte de algún jueguito, resortitos simples que son muy blanditos. Entonces, no solamente en el cálculo de la fuerza entra el desplazamiento, el estiramiento, quiero decir, sino también entra el material del que está hecho el resorte. Puede ser resorte duro o resorte blando. Entonces, la expresión para la fuerza del resorte es esta. Es proporcional al estiramiento. Mientras más estiramiento, mayor fuerza tengo. Va a ser proporcional al K.
Ese es el material, la constante elástica. Mientras más duro el material, mayor es K. ¿De acuerdo? Y el signo negativo es justamente porque la fuerza del resorte es opuesta al desplazamiento. Si tengo un desplazamiento positivo, la fuerza va a ser negativa. Y si tengo un desplazamiento negativo, la fuerza va a ser positiva. Entonces, esta es la expresión que tenemos para la fuerza del resorte en función del desplazamiento o del estiramiento. Porque acá desplazamiento y estiramiento son iguales. Porque me avivo de poner el eje X justamente cuando la longitud del resorte es la longitud natural. No la pongo acá, a la X igual a 0. ¿Bien? Entonces esa es la fuerza del resorte. K es la constante del resorte y X es el estiramiento, que es igual a la posición de la partícula sujeta al resorte. Entonces, ¿qué forma funcional tiene la fuerza del resorte? Es una recta, como la estoy dibujando acá, es una recta con pendiente negativa que pasa por el centro del eje, ¿sí? Por el centro del sistema de coordenadas, X fuerza. ¿De acuerdo? Es una recta con pendiente negativa, no tiene ordenada al origen, y la pendiente de esta recta es K, o menos K. Entonces, mientras más pronunciada sea la recta, mayor va a ser la constante o la dureza del material. Mientras más acostada, más aplanada, menor va a ser la dureza del material, más blando será el resorte. Entonces esa es la función menos K por X. Ahora, hagamos el siguiente movimiento. Comprimamos el resorte. Supongamos, hagamos esto, lo del tercer gráfico. Supongamos que el bloque se empuja hacia la izquierda a una posición X máxima y después se libera. ¿Cuál va a ser el movimiento que haga el resorte una vez liberado el cuerpo? Entonces, como no hay fricción en la superficie, ¿de acuerdo? Podemos tener fricción, en este caso no tenemos fricción en la superficie, entonces el resorte va a oscilar indefinidamente, desde menos X máximo hasta más X máximo, va a ser un movimiento oscilatorio armónico, se llama. Sí, en unas clases, en un par de clases, vamos a ver las ecuaciones de movimiento para el movimiento oscilatorio armónico. Pero eso después de la vacación. Entonces, este es un movimiento oscilatorio armónico, porque va y viene, tiene un periodo, una frecuencia, el movimiento. Y en ese movimiento, el resorte va a estar haciendo fuerza. Lo que vamos a calcular ahora va a ser el trabajo que realiza la fuerza del resorte cuando desplaza el cuerpo desde la posición X máxima hasta 0, por ejemplo, hasta la posición de equilibrio. ¿Bien? Es decir, desde X máxima, negativo porque es una compresión, desde X máxima va a ser, comprimimos el resorte hasta la posición X máxima y lo soltamos. Y vamos a calcular el trabajo que hace el resorte, o la fuerza del resorte, para moverlo desde la menos X máximo hasta 0. ¿Bien? Cuando la posición o el estiramiento es menos X máximo, la fuerza va a ser K por X máximo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se calcula el trabajo de una fuerza variable? La integral. La integral de la fuerza en X, desde una X inicial hasta X final. La X inicial es menos X máximo, la X final es igual a 0, y tengo que integrar la fuerza del resorte, que es menos K por X. Esa integral podemos o no saberla hacer, pero lo que sí sabemos es que el trabajo se calcula como el área bajo la curva. Y en este caso el área bajo la curva, ¿qué tipo de área es? Fíjense, la pintamos ahí. Un triángulo. Y ustedes saben calcular el área del triángulo. O sea que el trabajo de la fuerza la calculo como el área del triángulo. El trabajo de la fuerza del resorte lo voy a calcular como el área de ese triángulo. El área de un triángulo, como ustedes saben, es base por altura sobre 2. La base de este triángulo, ¿cuál es? ¿Qué ancho tiene la base? Desde 0 a X máximo. Menos X. ¿Cómo? De 0 a X máximo es la base. Bien, la base del triángulo es de 0 a X máximo, o de menos X máximo a 0. Nos interesa solamente el área. ¿Cómo es el área? Como el área esta es positiva porque está arriba del eje X,
el signo del área va a ser positivo. Así que no nos interesan los signos de las coordenadas, ¿sí? De la coordenada x máximo no nos interesa el valor de la base y el valor de la altura. El valor de la base es x máximo, y el valor de la altura es k por x máximo. ¿Bien? Dividido 2. Eso es base por altura sobre 2. Y entonces uno multiplicando le queda 1/2 de k por x máximo al cuadrado. Y calculamos el trabajo realizado por la fuerza de un resorte, que es una fuerza variable. Lo que está bueno es que varía linealmente. Entonces podemos, digamos, podemos hacer el cálculo. Es el segundo bajón de tensión que tengo. Creo que el tercero no molesta. No se termina de cortar. Bien. Entonces calculamos el trabajo de una fuerza variable utilizando simplemente la reglita del área bajo la curva. Nada más. No calculamos la integral. Seguimos. Ahora ya sabemos calcular el trabajo y vamos a definir lo que es energía cinética. La energía cinética de una partícula. Bueno, entonces para definir la energía cinética de la partícula, pensemos también en el trabajo que realiza una fuerza constante. ¿Cómo es el trabajo realizado por una fuerza constante? Cuando desplazamos un objeto una distancia delta x con una fuerza constante fx, sabemos que el trabajo de la fuerza constante es la fuerza por el desplazamiento S. Ya lo hemos visto varias veces, ¿no es cierto? Pero, como la fuerza es constante, el movimiento que genera es un movimiento variado, rectilíneo variado. Y entonces la fuerza es la masa, según la segunda ley de Newton, la fuerza es la masa por la aceleración. La fuerza en la dirección x es la masa por la aceleración en x, y delta x es el desplazamiento. Entonces tenemos la ecuación para el trabajo realizado por la fuerza constante como masa por aceleración por desplazamiento. Y ustedes recuerden que era el desplazamiento para un movimiento variado. ¿Sí? Era la velocidad media por el tiempo. O sea que la velocidad media, esto lo usamos ya en la deducción de una formulita antes. La velocidad media por el tiempo. La velocidad media es igual a la suma de las velocidades finales más inicial, final más inicial, dividido 2 por el tiempo. Y por otro lado, la aceleración es la resta de las velocidades, como es aceleración constante, es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Entonces, estas dos formulitas las vamos a meter adentro del trabajo. En delta x, a delta x lo reemplazamos por esto, y a la aceleración lo reemplazamos por esto. ¿Y cómo queda la ecuación? Masa por la aceleración por delta x. Y entonces, acá multiplicamos, fíjense que el tiempo se simplifica, se elimina el tiempo de la ecuación, y nos queda arriba una diferencia de cuadrados, velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, y 1/2 de la masa. O sea que el trabajo realizado por una fuerza constante es 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Ahora distribuyamos esos dos términos. Nos queda que el trabajo es la resta de estas dos magnitudes, de esta magnitud en su situación final y en su situación inicial. 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Entonces definimos como energía cinética a esa magnitud escalar, que es el producto de la masa por la velocidad al cuadrado dividido 2. A esa magnitud escalar le llamamos energía cinética. Por lo tanto, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos demostrando? Que para una fuerza constante, el trabajo realizado es igual a la diferencia de la energía cinética final menos inicial. Energía cinética final menos energía cinética inicial me da el trabajo realizado por la fuerza constante. ¿De acuerdo? Y ese es el teorema del trabajo y la energía cinética, que se cumple no solamente para una fuerza constante, sino para una fuerza variable también.
Y la demostración para una fuerza variable es muy sencilla, pero utiliza diferencial e integral, y la evité. En realidad podríamos darla. Es un pasito de demostración, pero no tiene mucho sentido si no la entienden. Pero el hecho es que el teorema del trabajo y la energía cinética vale para cualquier fuerza, no solamente una fuerza constante. Esta es la demostración para una fuerza constante. Y además nos sirve para definir lo que es la energía cinética. ¿Qué dice entonces el teorema del trabajo y la energía cinética? Que cuando se realiza un trabajo en un sistema, y en ese sistema lo único que cambió fue la rapidez de nuestro sistema, no cambió otra cosa, entonces el trabajo neto realizado es igual al cambio en la energía cinética, es decir, la energía cinética final menos la energía cinética inicial, o el delta de energía cinética, ¿no es cierto? Entonces este teorema es muy importante, y se las pido a la demostración para una fuerza constante, para el trabajo de una fuerza constante, ¿no es cierto? Bueno, este resultado es muy importante porque podemos calcular el trabajo de cualquier fuerza aplicada a lo largo de un desplazamiento, simplemente con saber el cambio en la energía cinética, o el cambio en las velocidades de la partícula o del sistema que estamos analizando. Bueno, como parte de la energía y el trabajo, tenemos que definir lo que son fuerzas conservativas, ¿sí? Y pensemos en el siguiente ejemplo. Sigamos arrojando, tirando cosas para arriba. Si tiramos una pelota hacia arriba, sabemos qué le ocurre a la pelota. Va perdiendo velocidad a medida que su altura aumenta, ¿no es cierto? Y eso por acción de la fuerza de gravedad. Pero también sabemos que esa velocidad que tenía al principio, la puede recuperar completamente, la recupera completamente cuando desciende. Esto quiere decir que la fuerza de gravedad no causó que se perdiera la energía cinética, ¿sí? Sino que se acumulara de otra forma. Se acumulara esa energía que le entrega el cuerpo, la energía cinética se la va entregando al cuerpo, y el cuerpo la va almacenando esa energía cinética. Quiere decir que la fuerza de gravedad no provocó que se perdiera, sino que se almacenara o que se conservara esa energía cinética. Por eso se llama fuerza conservativa. Se almacena esa energía y después se transforma de nuevo en velocidad, en la misma. Se almacena la misma cantidad de energía que le entregó. ¿Se entiende? Entonces, por eso se le llama fuerza conservativa. ¿Cómo definimos entonces una fuerza conservativa? Si la velocidad inicial se recupera cuando vuelve al mismo puntito, arrojamos hacia arriba, tiene una velocidad inicial, se le termina la velocidad, vuelve y tiene la misma velocidad, bien, entonces, ¿cómo vamos a definir una fuerza conservativa? ¿Sí? Vamos a definirla como el trabajo que hace a lo largo, una fuerza va a ser conservativa cuando el trabajo que haga a lo largo de una trayectoria cerrada, es decir, una trayectoria en ir y venir al mismo punto, sea igual a cero. ¿Cuánto vale el trabajo de la fuerza de gravedad cuando el trabajo realizado por la fuerza de gravedad, cuando el desplazamiento se produjo desde la posición inicial, subió, bajó y volvió a la posición inicial? Como la fuerza es conservativa, ese trabajo va a valer cero. Pero además, sabemos, por lo que acabamos de ver en la actividad anterior, por el teorema del trabajo y la energía cinética, que el trabajo es cero, porque la velocidad inicial, pues supónganse 3 metros sobre segundo hacia arriba. Y la velocidad final, en el mismo punto, va a ser menos 3 metros sobre segundo hacia abajo. ¿Cuánto vale el cambio de energía cinética? La energía cinética tiene la velocidad al cuadrado, no le importa el signo. Entonces, el trabajo, que es la diferencia de energía cinética, ¿sí?, va a ser cero, porque la energía cinética inicial subiendo y la energía cinética final bajando es la misma.
O sea que vamos a definir una fuerza conservativa como la fuerza que realiza trabajo igual a cero cuando la trayectoria es de ida y vuelta al mismo punto, o una trayectoria que se llama cerrada. ¿De acuerdo? Esa es la forma de definir una fuerza conservativa. Pero lo que hay que entender es lo anterior. Es que la fuerza es conservativa porque no provoca pérdidas de la energía cinética. Lo que sí ocurriría si hubiera fuerza de fricción. Si tuviera rozamiento con el viento, entonces sube con una energía cinética y baja y vuelve y llega al mismo punto pero con menor energía, porque se entregó parte de esa energía no solamente a la partícula, sino se entregó como calor, ¿no es cierto?, al ambiente, al medio. ¿Vamos? Así que lo que hay que entender es justamente la parte de arriba. Eso es una fuerza conservativa. La consecuencia de eso es que el trabajo en una trayectoria cerrada sea igual a cero. Otro enunciado equivalente sería el siguiente. En vez de hablar del trabajo realizado en una trayectoria cerrada, de ida y vuelta al mismo punto, podemos decir que el trabajo realizado por una fuerza desde un punto inicial a otro punto final no depende del camino realizado para llegar del punto inicial al final, sino que solamente depende de los puntos. ¿Tá? Por más que vaya por un camino curvo, recto o sinuoso, el trabajo va a ser exactamente el mismo si se trata de una fuerza conservada. ¿De acuerdo? O sea que estas dos definiciones son equivalentes. La que más se encaja, o sea, y la segunda definición se puede deducir de la primera fácilmente. Cuando sepan integrales lo van a hacer rápido. Pero entonces, de lo que entendimos de lo que es una fuerza conservativa, que conserva la energía cinética, se deduce directamente que el trabajo realizado a lo largo de una trayectoria cerrada es cero. Bien, por lo que vimos recién del teorema del trabajo y la energía cinética. ¿Estamos? Entonces ahí tenemos la definición de fuerza conservativa y un concepto fundamental en mecánica. Seguimos con lo de fuerzas conservativas. Ahora vamos a definir, ya definimos energía cinética, definimos fuerza conservativa, y ahora vamos a definir energía potencial. Entonces, estábamos diciendo que cuando arrojamos la pelotita hacia arriba, va perdiendo velocidad, pero va ganando posición, va ganando altura. Bien, entonces, si bien la energía cinética disminuye, aumenta algún otro tipo de energía que es acumulada en el cuerpo, ¿de acuerdo? Esa energía que se acumula en el cuerpo, que depende de la posición, porque depende, supónganse, cuando voy ganando altura, entonces depende de la posición, es una energía que se almacena y depende de la posición. Y cuando vuelvo a soltar la partícula, o cuando vuelve a caer esa energía almacenada, la vuelve a adquirir el cuerpo como energía cinética. Entonces, eso que se almacena se llama energía potencial. ¿Sí? Y en el caso de la, energía, de la fuerza gravitatoria o de la fuerza del resorte, podemos hacer el cálculo, podemos calcular la energía potencial en esos dos casos. Bien, entonces lo que estamos diciendo es que cuando disminuye la cinética, aumenta la potencia. La energía potencial la vamos a llamar U. Entonces, un cambio de energía cinética negativo quiere decir que la energía cinética final es menor que la inicial, por lo tanto, se entregó, va subiendo el cuerpo en altura, va entregando energía, y ese cambio de energía cinética se transforma todo en energía potencial, porque no hay pérdidas en energía potencial del mismo cuerpo. Esta igualdad significa justamente esto que estoy diciendo. La pérdida de energía cinética se transforma en energía potencial. Con el hecho, solamente cuando actúan fuerzas conservativas. ¿Y qué implica esto? Toda la energía cinética que se pierde aumenta en igual cantidad la energía potencial. Entonces hagamos un par de cuentitas. A ver, cambio de energía cinética, sabemos que es el trabajo, por el teorema del trabajo y la energía cinética de ácido Filmin.
trabajo igual a cambio de energía cinética. Y además, estoy diciendo que, como las fuerzas que actúan son conservativas, entonces el cambio de energía cinética es el negativo o el opuesto del cambio de energía potencial. Porque si aumenta la energía cinética, se pierde la energía potencial en la misma cantidad. Y el cambio de energía potencial es U final menos U inicial. Y como tiene el signo menos adelante, es energía potencial final menos energía potencial inicial, signo menos. Y entonces estoy dándoles otra forma de calcular el trabajo, cuando la fuerza que actuó fue conservativa. Dijimos que según el teorema de la energía cinética y el trabajo de cualquier fuerza se puede calcular como el cambio de energía cinética. Ese es un teorema. ¿Bien? Pero ahora estamos agregando otra cosa más. Que si la fuerza que actúa es conservativa, el trabajo también se puede calcular como el cambio de energía potencial cambiado de signo. Tenemos dos formas de calcular el trabajo de una fuerza conservativa, como el cambio de energía cinética o bien con el cambio de energía potencial cambio de signo. ¿Vamos bien? Cuando vean ejemplitos o ejercicios de energía, esto les va a servir mucho. Entonces, el trabajo se puede obtener como la variación de la energía potencial cambia de signo, pero solamente cuando actúan fuerzas conservadoras. Estamos siempre bajo la acción de fuerzas conservadoras. Entonces, si el trabajo se puede calcular como el cambio de energía potencial, cambio de signo, esta es nuestra formulita para el trabajo, el área bajo la curva, ¿no es cierto? Podemos expresar esto en forma diferencial, y espero que no se les escape mucho esto de la órbita de su conocimiento. Supongo que ya han visto derivada a esta altura del año. Pero el hecho de que el trabajo sea la integral, o el área bajo la curva de la fuerza diferencial X, implica esto, que un cambio pequeñito, infinitesimal de energía potencial, es igual a la fuerza por un cambio pequeñito en el desplazamiento, a la fuerza aplicada por el desplazamiento infinitesimal. Estas dos cosas son equivalentes. Y entonces podemos calcular la fuerza realizada como el cambio de energía potencial dividido el desplazamiento. Esto, cuando los cocientes son diferenciales, se llama derivada, ¿no es cierto? Entonces la fuerza realizada en la dirección del desplazamiento es menos la derivada de la energía potencial respecto del desplazamiento, respecto de la dirección del desplazamiento. Bueno, esto es una cosa al margen. Lo interesante, lo importante es que el trabajo para fuerzas conservativas se obtiene no solamente como cambio de energía cinética, sino también como el cambio de energía potencial cambia de signo. Bueno, dos dibujos. Ahora, hagamos el cálculo de la energía potencial gravitatoria y la energía potencial elástica. Una vez que está definido lo que se llama energía potencial, sabemos que la energía potencial depende de la posición y es la energía que se acumula cuando se va perdiendo energía cinética. Entonces definamos a qué se le llama energía potencial gravitatoria y energía potencial elástica. Empecemos con la potencial gravitatoria. ¿Bien? ¿Qué hicimos recién? En un par de filminas anteriores. Calculamos el trabajo realizado por la fuerza de gravedad, ¿se acuerdan? Cuando un objeto era lanzado hacia arriba y después era lanzado hacia arriba, no calculamos la caída. Entonces, calculamos que el trabajo de la fuerza de gravedad era menos mg por h final menos h inicial, al principio de la clase. Si hacemos propiedad distributiva, acá nos queda, con el signo menos, menos, me queda mgh inicial menos mgh final.
Y lo que acabamos de aprender es que el trabajo se puede calcular como la diferencia de energía potencial, porque la fuerza de gravedad es una fuerza conservativa. La gravitatoria y la elástica son fuerzas conservativas. Entonces, el cambio de energía potencial es U inicial menos U final. ¿Bien? Y entonces, ¿qué tengo? Que la U inicial es mg por hi, igualando estas dos cosas, ¿no? Este término con este otro. Me queda que la energía potencial inicial es mghi, y la energía potencial final es mghf. Entonces defino esta magnitud, energía potencial gravitatoria, como la masa por la gravedad por la altura del cuerpo. ¿Sí? La altura que tiene mi partícula tomada de algún sistema de referencia. ¿Bien? Así se define la energía potencial gravitatoria. Porque como ya habíamos calculado el trabajo, y sabemos que el trabajo es menos la energía potencial, el cambio de energía potencial, lo aprovechamos y definimos la energía potencial gravitatoria. ¿Está? Lo mismo vamos a hacer para la energía potencial elástica, que habíamos calculado hace un ratito. Perdón. Hace un ratito les había dicho, bueno, esta es la fuerza, esta es la ecuación, o la función lineal, el gráfico de la fuerza del resorte en función del desplazamiento, del estiramiento del resorte. Para un estiramiento arbitrario, para una compresión arbitraria, ¿no es cierto? Una compresión, antes le habíamos puesto X máximo a este lado, y habíamos calculado el trabajo realizado hasta X igual a 0. Ahora, en vez de calcular el trabajo desde X máximo negativo hasta 0, lo calculamos desde este X negativo hasta este X positivo, X final. El trabajo desde una posición inicial negativa hasta una posición final positiva, el trabajo hecho por la fuerza del resorte, ¿no es cierto? Comprimimos el resorte, lo soltamos, y el resorte pasó por todas las posiciones hasta llegar a una posición X final. Entonces, ese trabajo, ¿cómo se calcula? Como el área bajo la curva. ¿Qué área? Esta área pintada que está acá. El triángulo de arriba, que es un triángulo positivo, y el triángulo de abajo, que es un triángulo negativo. El triángulo de arriba, si se acuerdan, se calculaba como un medio de la K, la constante del resorte, por XY al cuadrado. Y el triángulo de abajo va a ser un medio de la K por XF al cuadrado. Este triángulo es negativo por estar, el área es negativo porque está abajo del eje X. Entonces el trabajo de la fuerza del resorte en ese desplazamiento desde una X inicial negativa hasta otra positiva es esta recta. Un medio de kx inicial al cuadrado menos un medio de kx final al cuadrado. Y como hicimos recién, eso es justamente el cambio en la energía potencial, cambia de signo, o sea, U inicial menos U final. Por lo tanto, ¿qué nos está quedando? Que la U inicial es un medio de x inicial al cuadrado, un medio de k por x inicial al cuadrado, y que la U final es un medio de k por x final al cuadrado. Por lo tanto, definimos la energía potencial elástica como U igual a un medio de k por x cuadrado. Entonces ya tenemos en la biblioteca de funciones conocidas la energía potencial gravitatoria y la energía potencial elástica. ¿Vamos bien? Están muy callados hoy. No me han hecho ninguna pregunta. Creo que son bastante menos que otra vez. Seguimos entonces. ¿Se va escuchando? Sí, sí, sí. Bien. Por ahí no sé si se me cortó, yo sigo hablando y se me cortó y nadie me escucha. Es que estamos procesando, profe. Bien, perfecto, sí. Sí. No, yo porque por ahí uno se siente muy solo, le estoy hablando a la pantalla, ¿no? Por ahí. Ok, digan algo. Seguimos. Entonces, ya tenemos definida la energía cinética y la energía potencial para los casos elástico y gravitatorio. Ahora vamos a definir lo que es la energía mecánica total. Energía mecánica total o energía total, según el libro, según quien hable de la energía mecánica total. Entonces, seguimos con las fuerzas conservativas.
¿Y qué dijimos que se cumple para las fuerzas conservativas? Que el cambio de la energía cinética era igual al menos el cambio de la energía potencial. ¿Bien? ¿Qué significa eso? Que la energía cinética final menos la energía cinética inicial es igual a la energía potencial inicial menos la energía potencial final. ¿Sí? He escrito esta ecuación en vez de los delta con las rectas, ¿no es cierto? Como este tiene el signo menos, la inicial va al primero y la final va después. Bien. Entonces reacomodemos esta ecuación. La energía cinética inicial la pasemos sumando para este miembro. Y la energía potencial final la pasemos sumando para el otro. ¿Qué me queda? Me queda que la suma de la energía cinética más la energía potencial finales es igual a la suma de la energía cinética más la energía potencial iniciales. Cuando sumamos energía cinética más potencial, vamos a decir que tenemos la energía mecánica total. La suma de la cinética más la potencial me va a dar la energía mecánica total. Entonces yo tengo la energía mecánica total final, de este lado, igual a la energía mecánica inicial del otro. O sea que energía mecánica total se define como la suma de la cinética más la potencial. Y además, acabamos de demostrar que para fuerzas conservativas, la energía mecánica final es igual a la energía mecánica inicial. Cuando actúan fuerzas conservativas, significa que la energía total al inicio es igual a la energía total al final. Eso significa que es constante la energía mecánica total, o bien, otra forma de decir que es constante, es decir, que se conserva, que no varía a lo largo del movimiento. Que se conserve, que sea constante, que no varíe a lo largo del movimiento, es equivalente. O sea que estamos diciendo que cuando solamente actúan fuerzas conservativas, la energía mecánica total es una constante de movimiento. Y no importa dónde esté, ni qué es lo que haga, no importa cuán comprimido esté el resorte, ¿sí? Ni cuánta velocidad lleve el cuerpo atado al resorte. Tengo el cuerpo atado al resorte. En una situación va a estar más comprimido y con menos velocidad, y en otra situación va a estar menos comprimido y con más velocidad. No importa en cuál de las situaciones esté, la suma de la potencial más la cinética siempre va a ser igual. ¿Ok? Seguimos. Por último, entonces, antes de ver un ejemplito, vamos a ver qué pasa con nuestra energía mecánica y las fuerzas que no son conservativas. ¿Cuáles son las fuerzas que no son conservativas? Por ejemplo, las fuerzas de fricción o cualquier fuerza disipativa. Bien, la fuerza de fricción, rozamiento con el aire, con el suelo, con lo que sea, es una fuerza no conservativa. Bien, ¿por qué? Porque cuando uno realiza un desplazamiento, ¿sí?, de un punto a otro, si lo hace en forma sinusoidal, si recorre, se hace mucho desplazamiento, entonces la fuerza actuante de fricción va a ser mucho mayor que si el trabajo de esa fuerza de disipación va a ser mucho mayor que si hago el mismo desplazamiento de la posición inicial a la posición final, pero por otra trayectoria, por ejemplo, rectilínea. Entonces, en ese caso, el trabajo de la fuerza sí va a depender de la trayectoria. Cuando el trabajo de la fuerza sí depende de la trayectoria, eso significa que hay fuerzas disipativas. O bien, como les decía en el ejemplo de cuando uno tira una piedra hacia arriba, si hay rozamiento con el aire, la energía cinética que va entregando el cuerpo, la energía cinética que va consumiendo el cuerpo a medida que aumenta su altura, no solamente se usa para aumentar la posición, la altura, sino que también se gasta en calor. ¿Sí? Se gasta en calor, se gasta en reducir la velocidad con fricción. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, cuando vuelve la partícula hacia abajo, la velocidad no es la misma con la que partió, estando en el mismo punto. ¿Ah? Entonces, esas son fuerzas disipativas.
¿Qué pasa cuando actúan estas fuerzas no conservativas o disipativas? Bueno, la forma de calcular el trabajo de esas fuerzas es siempre la misma. El trabajo de las fuerzas conservativas más la no conservativa de todas las fuerzas se calcula con el teorema del trabajo y la energía cinética, que es el cambio de energía cinética es igual al trabajo. Acá nos tomamos la libertad de dividir las fuerzas en fuerzas conservativas y no conservativas. Este es el trabajo total. El trabajo de las fuerzas conservativas más el trabajo de las fuerzas no conservativas. ¿De acuerdo? Entonces, este es el enunciado del teorema de la fuerza, perdón, de la energía cinética y el trabajo. El trabajo de cualquier fuerza es igual al cambio de energía cinética. Y acá, como hay fuerzas conservativas y no conservativas actuando, dividimos. Ponemos conservativas más no conservativas. Con el dato de que sabemos que el trabajo de las fuerzas conservativas se puede calcular como el cambio en la energía potencial, pero cambia de signo. ¿Está? Y entonces ahora reemplacemos el trabajo de las fuerzas conservativas, este WC, lo pongamos como energía potencial inicial menos energía potencial final. ¿Y cómo queda? El cambio de la energía cinética, que es cinética final menos cinética inicial, igual al cambio de energía potencial, cambio de signo, U inicial menos U final, más el trabajo de las fuerzas no conservativas. O sea que esta ecuación la volví a escribir como esta, pero con las restas, no con los deltas. ¿Vamos? ¿Vamos bien? Ahora agrupamos. Agrupemos la U inicial, la U final, todo lo pasemos para el primer miembro. La U final tiene signo negativo, pasa con signo positivo, me queda de cinética final más U final. Las otras dos tienen signo negativo, le pongo el menos adelante, me queda de cinética inicial más energía potencial inicial. Las restas, estas restas, igual al trabajo de las fuerzas no conservadas. Pero ¿qué es lo que encierra cada paréntesis? La suma de la energía cinética más potencial. Y eso acabamos de aprender que es la energía mecánica total. O sea que cuando actúan fuerzas no conservativas, el cambio en la energía mecánica total ya no es cero, ya no se conserva la energía mecánica total, sino que la diferencia de la energía mecánica final menos la inicial me da justamente el trabajo de las fuerzas no conservativas. Trabajo realizado por las fuerzas de fricción. Entonces acá tengo un método para calcular, sin conocerla, al trabajo de las fuerzas de fricción. Como las restas de la energía mecánica inicial y la mecánica final. ¿De acuerdo? Bueno, es un teórico condensado con muchas definiciones y conceptos importantes que le vamos a ir sacando punta en las clases que vienen. Ahora voy a darles un ejemplito, un ejercicio de ejemplo, que no es de la guía nuestra, pero me parece muy lindo ejercicio. Entonces dejo de compartir. Y vamos al pizarrón. ¿Vamos bien entonces? Les comparto el pizarrón ahora. Pizarrón. ¿Es de Serway el ejercicio, profe? No. Bueno, pero capaz que esté en el Serway. No, este no es del Serway. No me acuerdo de dónde es. Sí, pero es de la guía de otra facultad. De ciencia química. Física para ciencia química. Bueno, fíjense. Dice, en la figura se muestra la gráfica de la energía potencial de una partícula de masa 2 kilogramos que se mueve con rapidez v igual a 10 metros sobre segundos en la dirección del eje X hacia la derecha. Hacia la derecha. Hasta ahí leamos, nada más. Hacia la derecha. Entonces yo tengo una partícula que viene, lo voy a poner para no ensuciar mucho el dibujito de arriba. Yo tengo, un cuerpo
que viene viajando sobre una mesa, ¿sí? Que viene viajando con velocidad 10 metros sobre segundo. Para las X negativas, ¿cierto? Viene desde en la dirección del eje X hacia la derecha, se viene desplazando hacia la derecha. ¿Estamos? En el punto X igual a 0, es decir, acá, estamos viendo la partícula desde arriba. Supónganse que esta es una mesa, ¿no es cierto? Esta es una mesa, acá estamos graficando la energía potencial, o sea, eso es simplemente el gráfico. En esta parte de abajo del dibujito está la mesa y la situación real. Dice, en el punto X igual a 0, comienza a comprimir un resorte de constante elástica 5000 newtons sobre metro. No les había dicho, la constante elástica acá, como es fuerza sobre delta X, tiene las unidades de newton sobre metro, ¿cierto? Es la unidad de la constante elástica. Pero dice que se encuentra con un resorte, es decir, que acá hay un resorte. El resorte no estirado, ¿cierto? Atado a una pared, atado al borde de la mesa, qué sé yo. Aquí hay un resorte no estirado. Viene la partícula, que me sale un poquito más arriba, ¿no? Y de este lado viene la partícula, o viene el cuerpo. Estamos complicados con la zurda. Ahí va. Viene el cuerpo con esa velocidad, y en el eje X igual a 0, se choca con el resorte. ¿Y qué pasa? Se comienza a comprimir el resorte de constante elástica cada 5000 Newton por metro. Suponga que el rozamiento es despreciable y que no actúa ninguna otra fuerza más que la que aplica el resorte. Calcule la energía total o mecánica total del sistema. ¿Bien? Entonces, recuerden, la energía potencial, dice, es la que se grafica es la energía potencial, EP o U. Nosotros le llamamos U a la energía potencial. La energía potencial del resorte, ¿cuál era? Les recuerdo, lo acabamos de ver, un medio de K por estiramiento X al cuadrado. O sea que esto es una parábola, ¿no es cierto? Si uno ve la función, esto lo ve como una función de X, es una parábola con las ramas para arriba que pasa por el origen, no tiene ni, esto es A por X al cuadrado más B por X más C. ¿Sí? La A es esta, no tiene ni B ni C, quiere decir que es una parábola centrada en el origen, si tuviera en cuenta las X negativas, pero no tengo que tener en cuenta las X negativas porque el movimiento, porque el resorte lo toco a partir de X igual a 0. Entonces realiza esta parábola, acá está la parábola. Esta es la parábola, ¿sí? Con la rama para arriba, la mitad de la parábola. Y esta es la función potencial, energía potencial respecto de X, respecto del desplazamiento. ¿Se entiende? Por eso grafican, por eso tiene este gráfico, la energía potencial respecto del desplazamiento. Entonces, nos piden que determinemos la energía total del sistema. Es decir, la energía total es, o mecánica total, como les dije antes, es la energía cinética más la energía potencial. ¿Sí? Tenemos que el cuerpo viene viajando con esta velocidad de 10 metros sobre segundo. ¿Qué energía potencial hay en este sector del desplazamiento? No tocó el resorte, está sobre la mesa, ¿sí? No hay energía potencial ni gravitatoria ni elástica. El gráfico de la energía potencial acá vale 0, ¿ven? En todo este tramo, la energía potencial es igual a 0. Entonces, calculo la energía mecánica. La energía mecánica total es igual a la energía cinética si estoy en X, es igual a la energía cinética si estoy en X menor que 0, menor o igual a 0, porque la energía potencial, ¿cuánto vale? La energía mecánica total es la cinética más la potencial, pero si estoy en lugares donde la potencial vale 0, la potencial no existe, entonces acá no sumo.
Por lo tanto, la energía mecánica total la calculo como la energía cinética. ¿Qué valor de energía cinética tengo? 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. La masa es de 2 kilogramos. Entonces tengo 1/2 por 2 kilogramos y es 10 metros por segundo. Así que es 10 metros sobre segundos al cuadrado. O sea que la energía cinética total, la energía cinética es 2 sobre 2, 10 al cuadrado, 100. ¿Y en qué se medía la energía? Esta es otra cuenta que no les dije. Que no les dije las unidades de la energía. Me apuré con energía cinética y con energía potencial. Pero fíjense en qué unidades se mide la energía. Esta J significa Joule. ¿Bien? Okay, acá un chat. Están diciendo joules. ¿Cómo se define el joule? El trabajo era fuerza por distancia, fuerza hasta en newton, distancia en metros, newton por metro es igual a joule. Así se define el joule. La energía, como es el cambio de energía, como el trabajo es el cambio de energía cinética, la energía cinética también se mide en joule. ¿Sí? Y los joules son newton por metro, y la energía cinética es, bueno, podría correrme un poquito acá para no. La energía cinética se mide, fíjense, como la masa por la velocidad al cuadrado, masa por velocidad al cuadrado, son las unidades de masa por velocidad al cuadrado. La masa está en kilogramos, la velocidad al cuadrado en metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Esto es lo mismo que kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado por metro. Y esto es newton por metro, o sea, joule. ¿Tá? Y la energía potencial gravitatoria, por ejemplo, ¿qué era? Era m por g por h. Masa, las unidades, ¿cuáles son? Masa, kilogramos. G es metros de aceleración, metros sobre segundos al cuadrado. H, metro, de nuevo, joule. ¿Tá? Y la energía potencial elástica, 1/2 de K por X al cuadrado, ¿qué unidades tiene? K está en newton sobre metro, y X al cuadrado, metro cuadrado. Simplifico y me queda newton por metro, también joule. Entonces, energía mecánica, energía cinética, energía potencial y trabajo, a todas las medimos en joule. Y el joule es newton por metro. No me acuerdo si me detuve en ese cálculo. Bueno, entonces, nuestra energía cinética, cuando estamos en X menor o igual a 0, es igual a 100 joules, que es lo mismo que la energía mecánica total. ¿No es cierto? Entonces agarremos la regla. Aquí agarro la regla, fíjense. En la escala que tenemos, 100 joules equivale a la energía mecánica total. ¿Sí? Entonces, voy a trazar una recta horizontal, roja, que me está indicando que esa es la energía mecánica total a lo largo de todo el movimiento. ¿Sí? La pude calcular gracias a que acá no tenía, la pude calcular fácilmente, gracias a que acá no tenía energía potencial. Pero a partir de x igual a 0, la energía potencial aumenta, ¿no es cierto? Perdón. La energía potencial aumenta a partir de x igual a 0. Y si aumenta la potencial, disminuye la cinética. Fíjense. Entonces, en un grafiquito de energía, lo que siempre tienen que hacer ustedes cuando resuelvan un problema es tratar de graficar la energía total del sistema. La energía total del sistema es una recta horizontal en el gráfico de la energía potencial. ¿Tá? Esa recta horizontal indica la energía potencial del sistema. Fíjense
¿Cuáles son? Ya tal vez me fui del problema, pero no importa. Estas rectas horizontales que estoy haciendo acá. Desde la línea roja hasta la línea negra. O varias, de la línea roja hasta la línea negra. Cuando ya entro en esta zona, la línea azul empieza a cortarse. Va de la roja a la negra. Esta empieza a cortarse, esta línea azul empieza a cortarse. Aumenta la energía potencial y esta línea azul disminuye. Entonces esta línea azul, ¿qué significará? Vamos a guardar las reglas. Bueno, ¿qué significa la línea azul? La línea azul, la altura de la línea azul es la energía cinética. Energía cinética. La altura de la línea azul es la energía cinética. Entonces, en todo este tramo, la energía cinética no cambia, vale 100. Pero cuando empieza a aumentar la energía potencial, ¿sí? La energía cinética va disminuyendo. ¿Hasta qué punto? ¿Qué pasa en este punto? ¿Qué pasa en este punto? En ese punto, el resorte se comprimió hasta ahí, el cuerpito llegó hasta ahí, y no puede avanzar más el cuerpo, no puede comprimir más al resorte, porque la energía que tiene le alcanza para comprimir el resorte hasta ese punto. Se le acaba la energía cinética ahí. Como se le acabó la energía cinética, no puede entregarle más energía al resorte y comprimirlo más. En ese punto, la energía total es toda potencial, ya no hay más energía cinética. Quiere decir que el resorte se comprimió completamente. Y empieza el movimiento al revés. Como se comprimió completamente, me devuelve el cuerpito hacia el otro lado. ¿Se entiende? Entonces, en este grafiquito de energía potencial versus desplazamiento, yo voy viendo que para cada desplazamiento tengo una energía potencial distinta. Para cada desplazamiento, la energía total roja se mantiene constante. La energía total, como la fuerza del resorte es una fuerza conservativa, la energía total es constante. Entonces dibujo la constante, me fijo en los segmentos verticales que son la energía cinética y me doy cuenta que la energía cinética en este lado va disminuyendo hasta que se hace cero. Cuando se hace cero la cinética, la energía potencial es máxima. En el punto este, en 0,2, ¿vamos bien? Para x igual a 0,2 metros, ¿cuánto vale la energía potencial? La energía cinética. La energía cinética vale 0. ¿Y la energía potencial cuánto vale? Y bueno, si la energía mecánica total vale 100 Joule, la mecánica total vale 100 y la energía cinética vale 0, entonces la energía potencial es igual a 100 Joule. Lo que está diciendo acá justo la parábola vale 100 Joule en ese punto. Entonces, toda la energía cinética que traía el cuerpo, de 100 Joule, esa era toda la cinética, era todo cinética, no había, el resorte no estaba comprimido, toda esta cinética se transformó completamente en potencial, cuando el resorte se comprimió completamente. Y luego, de comprimir el resorte completamente, el movimiento vuelve, y el resorte me devuelve hacia el otro lado, el cuerpo, por lo tanto la energía potencial va a ir disminuyendo, y la energía cinética aumenta, con los mismos valores que tuvo la ida. Lo mismo ocurre en un tiro vertical, ¿no es cierto? Cuando uno tira hacia arriba una pelotita, tiene mucha energía cinética, cuando la tira a partir del suelo, hacia arriba, en este punto todo es energía cinética, y energía potencial, cero. Y cuando llega a la altura máxima, la energía cinética se le acaba la velocidad, ya sabemos, la energía cinética es cero y la U es máxima. Acá toda la U es la energía mecánica y acá toda la energía cinética es la energía mecánica. ¿Bien? Seguimos acá con las preguntitas.
Determine cuánto se comprime el resorte hasta detener el movimiento de la masa por medio de la aplicación de la expresión E igual a un medio de la masa por velocidad al cuadrado más un medio. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta expresión? Esta expresión es la energía mecánica total, que es la energía cinética, esto es la energía cinética, y esta es la energía potencial. Entonces la energía mecánica total es la energía potencial. Lo que nos dice es que analíticamente calculemos el valor de la energía, hasta dónde se comprime el resorte. Que calculemos estos 0,2 newton de metros, que ya lo calculamos gráficamente, gracias a este grafiquito bien hecho. Sabemos que 0,2 metros, perdón, 0,2 metros es la máxima compresión. ¿Bien? Ahí es donde se detiene el movimiento, para 0,2 metros. Pero nos pide que lo hagamos analíticamente, al cálculo. ¿Cómo se hace ese cálculo analíticamente? Bueno, ya sabemos que 100 joules. Borramos. ¿Cómo se hace el cálculo analítico entonces? Quiero calcular a qué distancia se detiene el movimiento. Del gráfico sacamos que cuando la energía potencial es igual a la energía total, es decir, cuando la energía cinética vale 0, entonces puedo calcular el punto de máxima compresión del resorte. Es decir, en este punto, X, que yo sé que vale 0,2, la energía mecánica total, la energía mecánica, es igual a U, porque la energía cinética se hizo 0, se le acabó el movimiento, se le acabó la energía, se le acabó la velocidad. Cuando se le acaba la velocidad, todo es energía potencial. Es decir, todo es un medio de K por X al cuadrado. Y ya habíamos calculado que la energía mecánica total era de ¿cuánto? De 100 joules. O sea que tenemos que despejar X para calcular este 0,2 que ya habíamos sacado gráficamente. Paso el 2 multiplicando, tengo 100 joules por 2 dividido K, que era 5.000 newton sobre metro, ¿cierto? 5.000. Sí, 5.000. Era igual a K era 5.000 newtons sobre metro, y esto es X al cuadrado. Entonces tengo que hacer la raíz cuadrada, X es igual a la raíz cuadrada de 100 por 2, 200 joules, dividido 5.000 newtons sobre metro. Estos dos ceros se tachan, me queda 2 dividido 50, o sea que esto es la raíz de 1 sobre 25, joule sobre newton metro. Joule, recuerden que es newton por metro. El newton se simplifica, me queda un metro arriba y un metro abajo, me quedan metros cuadrados. Raíz cuadrada de 1 sobre 25 metros cuadrados. O sea que esto es X. O sea que X es un quinto en metros. Y un quinto es 0,2 metros. O sea que calculamos analíticamente esta posición de máxima compresión. Lo mismo podríamos hacer con un tiro vertical calculado con energía. Calcularle la máxima altura a un tiro vertical. Cuando la energía cinética se hizo 0, todo es potencial. Entonces, M por G por H, que es toda la energía potencial, es igual a la energía mecánica total. Y entonces, despejo H de la energía mecánica total. Es exactamente lo mismo. Bueno. Seguimos. ¿Qué más nos pide el problema? Verifique su resultado a partir de la gráfica. Se dice. A partir de la gráfica calcule la energía cinética y la potencial de la partícula cuando X es igual a 15 centímetros. Verifique aplicando la expresión, lo mismo. Para X igual a 15 centímetros, acá estoy... Uy, cosas.
¿sí? Para x igual a 15 centímetros, con azul, 10 centímetros, 15 centímetros, para x igual a 15 centímetros, este es el valor de energía potencial, 50 y pico. Verifique la energía cinética y la potencial de la partícula cuando x igual a 15 centímetros. Entonces, si 50, aproximadamente 50 es la energía potencial. Entonces, la energía cinética va a ser los otros 50 que le falta para llegar a 100. Si es 52, entonces será 48. Y bueno, entonces ustedes tienen que calcular analíticamente cuánto vale la energía cinética y la energía potencial. La energía potencial la calculan directamente. U es un medio de K por X al cuadrado, y nos dicen que vale 15 centímetros la compresión. O sea que te va a ser un medio de K por 0,15 metros al cuadrado. Así calculan, y bueno, eso es 48 y 52 le tiene que dar. Esa es la energía potencial. ¿La energía cinética cuál será? Hagamos el cálculo. O sea que la energía potencial me da un medio de 5000 newtons sobre metro por 0,15 al cuadrado. Metros al cuadrado. Bueno, eso 0,15 metros al cuadrado, si yo no me equivoco, es 225, 0, 0,0225. me faltó un 0 ahí, 0,0225, 25 metros cuadrados, uno de estos metros se va, me queda newton por metro, me queda joule, o sea que esto me da una energía de, calculenme por favor ese numerito, ya que están ahí, 5000 dividido 2, 2500 por 0,0225. ¿Sí lo tienen? Mejor. Sí, ahí está en el chat, 56,25. 56, perfecto. 56,25 joules. O sea que estoy en 56, claro. Yo dije 50 y pico, ¿no es cierto? Recién, bueno, 56, porque en el gráfico no está. Para 0,15, esto se ve que son 56. Está bien, porque estos son 75, 56,25. Y entonces, ¿cuál va a ser la energía cinética? Si no tengo la velocidad, ¿cómo calculo la energía cinética? Y la energía cinética sé que es la energía mecánica total menos la energía potencial. ¿Bien? O sea que 100 es lo que le falta para llegar a 100 joules menos 56,25 joules. Y eso me da 43,75 joules. ¿Está? Entonces la energía cinética la calculamos restando la total menos la potencial. Siempre ese jueguito. ¿Sí? Último puntito, nos piden, calcule la fuerza total actuante sobre la partícula cuando x es igual a 15 centímetros a la ida y a la vuelta. Muestren en el dibujo cualitativo de la situación. ¿Cuánto vale la fuerza ejercida por el resorte si el estiramiento es de 0,15 metros? Bueno, como ustedes saben, la fuerza del resorte es la fuerza del resorte en módulo, si quieren calculamos Fs, habíamos dicho que es la fuerza del resorte, era menos K por el estiramiento. ¿Sí? Entonces, estamos en situación de compresión, pero no importa, no le vamos a poner no le vamos a poner el signo, sino vamos a ver hacia dónde apunta en el mismo gráfico. Calculémosle, no calculemos la fuerza del resorte con su signo, sino calculemos el módulo de la fuerza del resorte primero, sin el signo. K por X, 5000 newtons sobre metro por 0,15 metros. ¿Bien? 5000 por 0,15, ustedes me dirán cuánto vale la fuerza esa.
Y entonces, 750. 750 newtons. Ese es el módulo de la fuerza. Pero ¿qué pasa? Cuando está yendo, ¿hacia dónde es? Si dijimos que el resorte está desde acá, ¿no es cierto? El resorte está así, atado a la mesa de algún lado. Entonces la partícula vino, comprimió el resorte hasta 0,15. Hasta 0,15, hasta acá. Se comprimió el resorte. Si el resorte está comprimido, ¿hacia dónde era la fuerza? La fuerza, cuando el resorte está comprimido, la fuerza es hacia la izquierda, negativa, ¿no es cierto? Vamos a poner que la velocidad está de ida, ¿no es cierto? De ida, la velocidad es para allá, vamos a poner ida, cuando arranca el movimiento, la velocidad es para allá, la fuerza del resorte apunta hacia la izquierda, en la ida. Y en la vuelta, la hagamos no tengo mucho color, pero es que la hagamos de azul, y en la vuelta, cuando la velocidad es para acá, es decir, el resorte se comprimió, volvió, y en la vuelta, cuando la velocidad es para allá, la fuerza del resorte sigue siendo para acá, ¿no es cierto? No cambia hacia dónde va, sigue empujándome el resorte hacia la izquierda del cuerpo. ¿Está? Bueno, ese es el ejemplito de aplicación de energía potencial, total, cinética. Creo que ha cubierto, salvo por la conservación de la energía total también ha planteado, porque la energía mecánica total se dibuja como una constante, y a lo largo del movimiento calculamos, en este puntito, por ejemplo, en este puntito calculamos la energía cinética como la resta de la energía mecánica total, menos la potencial, y tenemos el valor de la energía mecánica total por el hecho de que se conserva a lo largo de todo el movimiento. Así que también hemos visto en este ejercicio la conservación de la energía mecánica total. Nos faltó, digamos, la aplicación de una fuerza no conservativa, nada más. Pero bueno, podemos ver la clase que viene. Bueno, si no hay más preguntas, seguimos la clase que viene entonces. Se puede Bueno, compartir. profe. Bueno, Bueno, profe, listo. gracias por la clase. Que la pasen bien. Hasta luego. Gracias, Hasta luego, profe, que profe. descanse. Hasta luego.